Hoy en Conexión PlayStation nos hemos venido a un evento de lo más colorido. Vamos a probar por primera vez Concrete Genie, el título de Pixel Opus en el que acompañaremos a Ash a llenar de color su ciudad. Exactamente, y no solo vamos a probarlo, sino que también tendremos la oportunidad de hablar con los propios directores del juego, que además nos van a dar también información sobre estos dos modos para PlayStation VR que incluye el propio juego. Vamos a ello. Bueno, pues acabamos de probar Concrete Genie. Como primeras impresiones, obviamente lo que antes entra por los ojos es lo visual. Artísticamente, ya no solo técnicamente, que también, sino artísticamente es una locura. No sé si te has dado cuenta, pero lo que viene a ser todas las animaciones y tal son animaciones convencionales de cualquier videojuego, solo que las expresiones faciales son como en stop motion. Es una cosa muy rara, parece que las caras están como dibujadas a mano y las expresiones son eso, como frame por frame. Le da un toque súper original y súper guay. Luego el tema del gameplay, el tema de ir pintando la ciudad, de ir haciendo a los genies, ir haciendo a esos monstruos que van cobrando vida, que te van ayudando a completar cierto nivel. Por ejemplo, hay un monstruo que es de color rojo que te sirve para quemar cierta zona, que por ejemplo si hay una tabla de madera que no te deja pasar, crea ese genio, puedes pintarle un paisaje. El genio te pide cosas, por ejemplo te dice píntame, yo que sé, árboles, y el genio está contento, te dan una habilidad que se llama el Super Paint, con el que puedes eliminar la oscuridad de la ciudad para poder avanzar en los niveles. En temas de jugabilidad, ya digo, me parece una propuesta súper original. El apartado visual, como ha dicho Juan Alberto, es una pasada, pero también la verdad es que la historia y la narrativa tiene una historia como muy bonita de fondo, ¿no? Al final Ash pues es un niño al que bueno, pues le hacen bullying y consigue pintar la ciudad, llevar esa alegría, ¿no? con los monstruos, y la verdad es que, o sea, te llega ahí un poco, ¿no? Es una historia con la que todos también podemos reflexionar un poco, y la mecánica del juego, la jugabilidad también es muy guay, por eso que tú decías, ¿no? De que esos monstruos te van a ayudar a hacer cosas concretas, tienes que ir pintando la ciudad, y de hecho cada partida de cada jugador va a ser distinta, porque depende de cómo tú pintes ese monstruo, ese genio que te va a ayudar, así se va a quedar contigo durante el juego. O sea, ninguna partida va a ser igual, porque yo he pintado un poco así rarísimo y digo, sí, no, yo he cogido a uno, le he puesto 9 cuernos y medio hasta que me ha dicho ya el juego, para de ponerle accesorios porque no puede, y eso es lo guay, el tema de personalizar al genio y que cada uno tendrá su propio monstruo, vaya. Y además, como vamos pintando la ciudad y también con diferentes patrones, luego incluso en las cinemáticas cuando te vas se queda todo tal cual lo has hecho, así que encima cada usuario va a tener como una experiencia única con su propio arte que ha puesto él en el videojuego, así que yo creo que es un juego que está muy guay. You know, very early on, right from the very beginning actually, when we were concepting what game we wanted to make after Entwined, we did a team-wide brainstorming exercise, and everybody was coming up with ideas for what we were going to make next. And a guy called Ashwin, who's our VFX artist, actually came up with the original idea for Concrete Genie. And the very first thing that he ever painted for this game was an image of a boy being bullied and painting these huge characters in the wall, and imagining that they were sticking up for him. And so this idea of a kid being bullied and using art to cope with that was there right from the very beginning. And one of the things that we found that was really troubling is that we discovered that a lot of kids, most kids actually, that are bullied turn into bullies themselves. And so a lot of the meaning behind the story and the narrative of the game is about breaking that cycle. And one of the things that you'll see when the game comes out is that we don't just focus on Ash and his backstory, we actually do find out more about the bullies themselves and some of the things that have happened to them that have helped contribute to the type of kids that they've turned into as well. It's kind of a dream project for our art department, to be honest. But right from the start, we were inspired by stop motion animation. So in particular, the kind of handcrafted quality of stop motion animation. So we said, well, that's something that we'd love to be inspired by, but try to take ownership of in our own way and express it within our game. I think that there's a real opportunity to experience a story and a journey for this character that is touching and relatable. I think that the themes of the game are very relatable, they're contemporary as well.
There's a lot of things going on in the world today that will benefit from being seen from a different perspective, and that's a lot of what this game is about, that when you're playing it, we hope it will allow people to consider things from a different perspective. And it's not just bullying, there's an environmental theme in there, there's a theme about the power of creativity and self-expression, and these are all things that we think are really important, and we hope that other people do too. Como hemos dicho, aparte de la historia principal de Concrete Genie, este juego viene con 2 experiencias en realidad virtual en las que podremos seguir desarrollando toda esa creatividad que nos sobra. Una de ellas, la primera, tendremos que acompañar a uno de esos genios para desbloquear un superpoder, y la siguiente será un modo libre de pintura en el que exploraremos localizaciones exclusivas del juego y las tendremos solamente en exclusiva en realidad virtual. Otra de las actividades que podemos ver aquí en este evento es al famoso grafitero y artista Z haciendo una especie de artwork del juego de Concrete Genie, un máquina. Pues hasta aquí este evento de Concrete Genie, esperamos que os haya gustado. Recordad, este exclusivo para PlayStation 4 sale el 9 de octubre de este mismo año a un precio reducido de 29,99. Estad muy atentos al canal porque esto no se acaba aquí, vamos a hablar bastante de este juego. Hoy en Conexión PlayStation, Concrete Genie. ¿Te hago SMR?